Escucha tu cuerpo. El podcast donde estudiantes y pasantes de la Universidad Autónoma de Aguascalientes hablamos de temas de salud. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches, a que sea ahora que nos estén escuchando o viendo, que ya estamos otra vez en YouTube. Bienvenidos a un nuevo episodio de Escucha tu cuerpo, este podcast en donde pues hablamos de salud con pasantes de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, de la UMD y otros diferentes centros que tiene la universidad, que son de pues desarrollo de salud y atención a clientes y lo que sea, a pacientes, perdón. El día de hoy pues tenemos, yo soy Alexis Casas, mucho gusto, igual les saludo otra vez. Me acompaña en la conducción Andrea Barrientos Banda, un gusto estar aquí otra vez. Sí, el tema de hoy es método Ponseti para PEVAC, que es algo que nos va a explicar nuestra invitada. Andrea, por favor, presenta a nuestra invitada. Hoy estamos con la pasante de medicina Joana Sofía Hermán González. ¿Cómo te encuentras hoy? Hola, muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal el frío de hoy? Bueno, de esta semana que acaba de empezar. Sí se ha sentido. Sí, bajó un poco más la temperatura de lo que teníamos la semana pasada. Este tema a mí me parece muy curioso porque cuando vi el nombre sí dije, pues, ¿qué dice aquí? ¿A qué se refiere? Y pues justamente es lo primero que te quisiéramos preguntar, ¿qué significa el método PEVAC? Claro que sí. El método se conoce como Ponseti. El PEVAC es la patología que se presenta más frecuente en pies en los niños. Es una deformidad fetal, se conoce como una deformidad fetal porque sucede después de la embriogénesis. La embriogénesis es cuando ya está formado el bebé, es decir, no es un problema previo a la formación, sino después. Tiene muchas causas. A mí me pareció muy interesante platicar de ello porque es una patología que tiene un gran impacto en la vida del adulto. Es decir, si no se corrige esto de niños, puede incapacitar al niño, a condicionarlo a ser una persona discapacitada por no tener un pie plantigado flexible, que es de lo que nos habla la fisiopatología de la enfermedad. ¿A qué te refieres cuando dices pie plantigado flexible? Que se pueda pisar, que tengan un pie con el que puedan caminar. Ok, que sea como, digamos, utilizable. Sí, que claro. Que puedan desarrollarse, ¿no? Que se desarrollen adecuadamente, que puedan caminar, que puedan realizar sus actividades como cualquier otra persona y que no les impida el hecho de haber nacido con sus pies con esta deformidad y no corregirla a tiempo. Es por eso que es tan importante no nada más compartirlo como universidad saludable, sino a la población en general, porque depende mucho de que los papás, los pediatras y los médicos de primer contacto, como lo somos nosotros, podamos referir esto a un especialista, que es la traumatología pediátrica. Muy bien, sí, me parece muy interesante que expliques esto, y creo que es un tema, a diferencia de los que hemos tratado aquí en el programa, Andrea, que es un programa que trata pues amplia variedad de temas, este es un poco más desconocido que lo que normalmente nos encontramos, ¿no? Sí, como que la verdad nunca había escuchado esto, o sea, tuve que investigar un poquito para poder organizar unas preguntas y yo quería saber con qué frecuencia ocurre ¿qué sería? ¿Padecimiento? Ajá. Pues sí, es muy frecuente. De hecho, nosotros aquí en México tenemos bastante predominante esta enfermedad y más que nada hay varios centros, de hecho, que ya se encargan de tratar esto. Como bien lo mencionan, hasta que se encuentran frente al problema es cuando conocen de él. Cuando investigan. Sí. Pero es más frecuente y sobre todo como afecta a bebés. Al momento del nacimiento, pues se tiene que referir luego a la trauma ortopedia pediátrica para que se pueda tratar. De hecho, aquí en el Hidalgo tienen una alta prevalencia, desconozco el número como tal, no hay reportes exactos hasta el momento, pero tienen este padecimiento que lo abordan tanto de la parte matutina y en la parte vespertina, porque pues es muchos los niños que presentan. Es más común de lo que pensamos, ¿no? Sí. ¿Y este padecimiento entonces es como exclusivamente para recién nacidos o se puede desarrollar, digamos, en 5 o 6 años, o es exclusivo de recién nacidos? Cuando se trata de uno congénito, que es el que yo vengo a platicar, que es el PEVAC, sí, es desde el nacimiento, que eso es lo que significa el congénito. Cuando es un PEVA, no, puede ser incluso por alguna malformación que se esté presentando y puede ser después. Es por eso que sí se trata a los niños hasta los 5 años, que es cuando pueden tener la recidiva, pueden continuar con la recidiva. Entonces hace que el pie regrese a la forma de la deformidad, valga la redundancia, pero sí es un tema bastante complejo. Entonces podríamos diferenciarlo entre PEVAC y PEVA. Ajá. Que el PEVAC me dices que llega como hasta los 5 años la atención. Sería atenderlo desde el nacimiento, desde el primer mes. De hecho, el método Ponseti, que es el de que les vengo a platicar, es el método, es el estándar de oro usado a nivel global. Es decir, lo utilizan en países como Estados Unidos, en Europa, aquí
aquí en México. Lo instauró el doctor Ponseti, que es un médico que se formó en esto, en trauma ortopedia pediátrica, en el que consiste en la colocación de varios yesos para el moldeo del pie y posteriormente corregir el último defecto, que ese no se corrige con la parte de los yesos, se corrige por una tenotomía, que es una cirugía que la mayoría de las veces se hace percutánea para que no se haga tan invasiva para el paciente. ¿Percutánea arriba de la piel? Sí, es decir, por la piel se hace una pequeña incisión en la que se libera el tendón para que no esté rígido y pueda darnos una dorsiflexión, es decir, que el pie se vaya hacia arriba para que pueda ser un pie flexible. Es que en este tipo de tejidos, en los tejidos blandos, que son los músculos, los tendones, los ligamentos, tienen una alta prevalencia de fibras de colágeno, que es lo que hace al pie rígido. Entonces lo que buscamos es moldearlo para que el pie se vuelva flexible y por ende pueda el paciente tener su vida normal. Muy bien, es muy interesante. Entonces, por lo que me comentas, este método no requiere como de mucha, digamos, equipo, maquinaria técnica para ser realizado, ¿verdad? Sí, de hecho no. De hecho, hay algunos pacientes que se encuentran y que dicen, es que yo no tengo el dinero ni el recurso para acudir a curarme o curar a mi hijo. Entonces, es lo que pasa con el método Ponseti, es la colocación de yesos. Entonces, realmente no es tan caro, y menos en los centros públicos en donde realizan este tipo de procedimientos, obviamente por el especialista. Y la tenotomía, incluso hay varios lugares en donde la realizan ni siquiera dentro de quirófano, se hace en el consultorio por una sedación ligera del niño con viamidazolam. Con eso se hace la incisión y en base a eso se corrige el cuarto defecto, porque tiene 4 defectos en este caso. Se hace una corrección desde la cadera. Se hace, por eso se ponen los yesos, se hacen muslopodálicos, es decir, van desde la ingle del paciente hasta el pie, permitiendo que se haga la corrección completa desde cadera. ¿Y este procedimiento como cuánto dura? O sea, o depende de qué tan grave sea. Los yesos son de 4 a 8, que es lo que marca la técnica, y se hace un recambio semanal. Y en cuanto ya el paciente ya dio una abducción, es decir, una apertura de su pie de 50 a 60 grados, ya es cuando se pasa a programar para la tenotomía, que es la cirugía que dura 30 minutos, podríamos decir que como máximo. Cuando se hace en quirófano, pues en lo que es la sedación y todo, pero realmente es muy corto, es una cirugía ambulatoria, el paciente se va de alta si todo está bien. Ese mismo día nada más se va con una barra, pero sí tiene un seguimiento. La colocación de barra se tiene que usar al principio los primeros 3 meses por 23 horas al día, hasta ya después nada más dejarlo por las noches. ¿Por qué? Porque como les comento, se encuentra el riesgo de que si no hay un apego al tratamiento, puede haber una recidiva, que el pie se vuelva a regresar. Entonces la importancia de que a los papás les expliquemos el apego hasta los 5 años, que ya es cuando ya es menor la recidiva que pueden recibir estos niños. En la barra que dices es como una inmovilizadora, como los palitos de los dedos. Es una férula que se toma en base previo al tratamiento, para que el niño la use después de quitarle su último yeso, que ese sí dura más tiempo, no es semanal, ese sí ya dura más tiempo y ya posteriormente se usa la barra. Entonces comentabas hace ratito que afecta desde la cadera y también en las piernas hay como residuo, como digamos partecitas de este padecimiento. ¿O? Sí, bueno, se manifiesta lo que es el valgo, que es las piernas coloquialmente hablándolas como charrito. Entonces el niño como arqueadas. Como arqueadas, exactamente. Se puede observar desde la parte posterior, al ver caminar al niño las tiene posterior, y además los pies los tiene mediales, es decir, los tiene como, podríamos decir, pues metidos, entonces pues el niño no puede caminar. Y es lo que se busca, es corregir esa deformidad. Y también tiene la parte de cóncavo, es decir, el pie como de bailarina, tiene elevado su pie. Entonces todo eso se corrige con un solo yeso, o sea, con el yeso, con varios yesos, pero me refiero que con el yeso. Simplemente con el moldeo, obviamente la colocación adecuada. Sí, bueno, entre comillas simplemente, porque me imagino que lleva una técnica esto, sí, o sea, claro. No es así como vendar un brazo roto. Sí, tiene su técnica. Y puede pasar algo si no se trata a tiempo, o sea, puede sufrir el niño ya más a largo plazo, incluso el adulto. Sí, claro, pues no se corrige la deformidad y no puede caminar. Esa es la incapacidad. De hecho, hemos visto aquí en varios espacios de nuestra ciudad, en varios semáforos, que hay personas que tienen sus pies metidos, y es porque no tuvieron un tratamiento adecuado ni a tiempo de un PEVAC, muy probablemente. Habría que valorar para ver si se trata de un PEVAC o de un PEVA.
Sí, fíjate que, bueno, lo que pienso ahorita es que es muy importante como informar a la gente precisamente de este padecimiento y cómo es el tratamiento, porque nos dices que no es como muy costoso y que realmente sí es muy accesible. Entonces, pues yo diría que la desinformación afecta mucho aquí, porque si le decimos a una persona que realmente no tiene concepto de nada de esto, oye, pues necesita a tu hijo un tratamiento que lo ayude con el padecimiento que tiene, y le mencionas el PEVAC y todo esto, y pues yo creo que se va a imaginar que con un costo muy alto, que son como varias sesiones, pero pues la verdad es que es bastante más simple de lo que podríamos pensar, ¿verdad? Claro, la trauma ortopedia pediátrica, realmente el que ofrezca este tipo de método, que es un estándar global, no es algo que digamos, ay, lo tienen en México porque es barato. No, es algo que se usa a nivel mundial, y es lo que a veces se le tiene que explicar a los papás para concientizarlos de que su niño puede. Había una frase del doctor Ponseti que decía, tu hijo es perfecto, nada más hay que enderezarle sus piecitos. Entonces, para motivar a los papás a que no piensen que su hijo va a quedar discapacitado de por vida, sino que tiene una solución, y sobre todo no es tan costosa o tan difícil de tener acceso a la misma. ¿Tú has presenciado casos de este tipo? Claro que sí. De propia. Hecho, la traumatología ortopédica, yo trabajo con un doctor aquí que es maestro de la universidad. Él es especialista en este tema, es un ortopedista pediátrico. Mis respetos al doctor, unos saludos. Es el doctor Jorge Armando Ávila. Él tiene especialidad en este tipo de casos, en displasia del desarrollo de la cadera, en pie equinovaro congénito, en pie equinovaro. Y él hace hace el manejo en el consultorio de los yesos, y posteriormente programa a los niños para cirugía, y les ha ido muy bien, ha tenido excelentes resultados, y es impresionante cómo incluso hay pacientes que cuando los llevan más chicos, al mes de nacidos, el niño responde incluso a 2 a 3 yesos. Es realmente impresionante. Muy rápido. Depende del abordaje. Él hace un moldeo desde la cabeza del astrágalo, que es la técnica que se utiliza, y pone, como les comentaba, el yeso muslopodálico, y con eso permite que el niño vaya corrigiendo su deformidad. Entonces sí tiene bastantes pacientes. De nuestra consulta yo creo tenemos 3 pacientes por lo menos al día, a la semana, con este tipo de padecimiento. Por eso comento que es muy común, tiene una alta incidencia, y es importante que los papás conozcan de esto, y nuestros estudiantes también, nuestros estudiantes de medicina, que sepan lo bonito que es la traumatología ortopédica, y que realmente tiene un enfoque basándose en que quiere cambiar la vida del paciente, en que le regresas el movimiento. Sí, justamente lo que estaba pensando es que qué felicidad, o sea, cómo ha de ser ver a los papás, ver a su hijo evolucionar para bien en este padecimiento, ¿no, Andrea? Sí, es muy bonito eso, porque como que le regresa la esperanza a los papás de que tu hijo puede tener una buena calidad de vida. Sí, sin limitantes, como decía, ruedas. Sí. Ajá. ¿Otra pregunta que tengas, Andrea? ¿Qué tan accesible es para, no sé, dentro de la salud pública? No sé, si alguien tiene IMSS o ISSSTE, si es, ¿cómo se llama? Derechohabiente. Pues sí, claro. Sí puede tenerlo ahí. Sí, también, de hecho también en el IMSS 3, de mi conocimiento, yo desconozco de los otros IMSS, tienen también ortopedia pediátrica, y hay una doctora encargada también, mis respetos a la doctora, excelente médico, y ella también se encarga de tratar ahí a los niños. Entonces sí contamos con ese servicio en Aguascalientes, sí contamos con diferentes ortopedistas pediátricos aquí altamente capacitados. Estos 2 doctores que les comento son egresados del Hospital Shriners de México, que es el primer lugar de tratamientos ortopédicos a nivel México. Tiene también una sede en Galveston, Texas, en donde también abordan diferentes pacientes de quemaduras. Hemos enviado pacientes del Hospital Hidalgo hacia su sede de México, incluso su sede en Galveston, para tratar niños quemados, para tratar niños con malformaciones, cuando ya no se cuenta con el recurso en nuestro hospital. Pero por el momento este tipo de padecimientos sí se tratan aquí en Aguascalientes, y tienen una excelente respuesta a un tratamiento oportuno. Muy bien. Sí, pues realmente creo que, bueno, a mí ya me quedó muy claro lo que es este padecimiento. Qué bueno que nos expliques todo esto, porque, como te digo, yo creo que en estos temas de desinformación de temas de salud es muy importante combatirla, y pues estar informados sobre estos padecimientos que puede uno pensar por su mismo desconocimiento que no son como comunes o que son muy difíciles de tratar, cuando en realidad es todo lo contrario. Y lo que nos estaban comentando nuestra invitada justamente es que pues es mejor informar
informarse, ir a preguntar, sobre todo como decimos aquí siempre en el podcast, que vaya con un profesional y no se deje creer de las vecinas, de las tías, que dicen que es con un huesero. Pues no, la verdad es que es primero con los profesionales de medicina, y qué mejor si es de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, que sabemos que tiene unos programas de educación para profesionales en salud. En general, en muchas carreras, en casi todas está muy bien, y me atrevería a decir que pues es mejor acudir primero con un profesional, aunque sea en formación, antes que con alguna vecina o con algún por ahí algo informal que pudieran encontrar en algún mercado. Es mejor primero con los profesionales, ¿no, Andrea? ¿Algo más que quieras comentar? Pues yo diría que es todo, porque... Okay. Yo diría que es todo, pero fue un tema muy interesante. Creo que nunca había escuchado de eso. O sea, sí he visto niños que sí andan como que sus tratamientos así, de con... Pues sí, los piecitos para adentro, pero o sea, nunca dimensioné, o sea, qué tan grave era pues ese tratamiento y así. Sí, sí, pues creo que con esto concluimos un poco la entrevista. Agradecemos mucho a nuestra invitada. Le voy a pedir a Andrea que nos recuerde, él es pasante de medicina, pero que nos recuerde su nombre completo, por favor. Joana Sofía Hermán González. Sí, pues muchas gracias, Joana, por brindarnos toda esta información. Y nada más que nos recuerdes dónde te encuentras haciendo ahorita tu servicio o prácticas profesionales. Ahorita me encuentro en Bachúa Central, en esa sede. Anteriormente estuve en la universidad aquí, en la UMD, y ahorita estoy en la UMD, pero de Bachúa Central. Muy bien, pues muchas gracias. Yo soy Alexis Casas. Pueden buscarme igual en todas mis redes así. Andrea, ¿cómo te encuentras en las redes? Luego se los paso porque está medio raro el user. Entre comillas es Andrea, pero con números y letras, entonces está medio complicado. Pero bueno, pues recuerden que más episodios de Escucha tu Cuerpo están en Spotify, iVoox y ahora en YouTube. Estamos subiendo algunos de los que estamos grabando esta nueva temporada. Recuerden que pues cada viernes estamos subiendo un episodio de estos con un pasante nuevo de la unidad médico-didáctica, de la clínica de rehabilitación, como dice nuestra invitada de hoy, también en Bachúa Central, en varios centros de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Pues bueno, los esperamos la próxima. Muchas gracias. Escucha tu cuerpo. El podcast donde estudiantes y pasantes de la Universidad Autónoma de Aguascalientes hablamos de temas de salud.